La honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios. Por su gran amor, pues nos permite estar acá reunidos. Así es que gloria a Dios. Hay un texto aquí, un versículo muy conocido, pero creo que a veces mal entendido y mal aplicado también. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4. Permíteme leer allí unos 3 versículos, 4 versículos, donde dice el Señor, Filipenses 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin nuestro, habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para ser necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Dios, te invocamos para darte una gloria, para darte gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias que nos mantiene firmes y siempre acá reunidos con el deseo de adorarte, con el deseo de alegrarte, mi Señor. Gracias por tu presencia y luego tus bendiciones para los que estamos acá presentes. Para los que no pudieron venir también, mi Dios. Y mi Señor, por todas nuestras familias, tus bendiciones y sabiduría para tu iglesia y tus siervos que se unen a esto. Pedimos tu dirección y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. ¿A cuál versículo creen que me refiero? Que lo aplicamos así muy alegremente. A veces sí, sin entender bien, ¿verdad? Y a veces pues lo aplicamos mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué se refería Pablo? ¿Qué tenía en mente Pablo? ¿Qué tenía en su corazón cuando el Espíritu Santo le dictó que escribiera eso? A veces mal interpretado y muchas veces mal. Para entender a lo que Pablo se refería, pues teníamos que leer el versículo 10, el 11 y el 12 para entender a qué se refería Pablo cuando escribió este versículo. Porque todo Dios, ¿verdad? Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué se refería? ¿Cuál sería ese todo? Porque ya Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como todo lo puedo, me curo de cualquier enfermedad. ¿No? Pablo le rogó 3 veces al Señor que lo salvara, que lo sanara, y dice, no,
Todo lo puedo en Cristo. ¿Podría Pablo vencer a los soldados que lo tomaban preso, que lo castigaban? Pues no, no podía, no podía Pablo. Por eso hay que ver cómo entendemos y cómo aplicamos. Nosotros. Está difícil que alguno de nosotros, bueno, más bien casi imposible, ¿verdad?, haya pasado por las pruebas que tuvo que pasar Pablo, las persecuciones, todo lo que le hicieron, también por sus propias debilidades, ¿verdad? Sí, sí. Para uno decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no puedo vencer ni siquiera mi temperamento. Cuando me enojo, quédame callado y pido al Señor, por favor, dame sabiduría para no cometer errores. Como todo lo puedo, me meto en la casa y en el momento que yo quiera, yo me salgo. No, no podía, no podía hacer eso. No podía escaparse cuando quisiera. Dice el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis debido en cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba solo la oportunidad. Pablo aquí se gozaba en el versículo 10, se gozaba de los filipenses. Él sabía que ellos querían ayudarle en su necesidad, sobre todo cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuando Pablo escribió esto estaba en la cárcel allá en Roma en el año 62, pero que los filipenses no habían tenido la oportunidad para ayudarle en sus necesidades, ayudarle comida económicamente con todas las cosas. No era tampoco ni siquiera ayudarle a sacarlos de la cárcel. Pablo se gozaba. Pablo se gozaba y estaba preso en Roma. Por eso digo que es un poco difícil, no es posible vivir las situaciones, las experiencias que tuvo que vivir. Es el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo decía, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se quejaba de su escasez. No se quejaba de padecer hambre. No se quejaba siquiera con el maltrato que le daban allá en la cárcel. Siempre tenía gozo y paz. ¿Por qué? Porque en todo momento era templo de Dios. En todo momento el Señor Jesucristo estaba con él. En todo momento el Espíritu Santo lo guiaba en todo. No se ponía a llorar, ay Señor, yo no quiero pasar por esto, Señor. No, no se quejaba. Cualquiera que fuera su situación, él todo lo podía. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su corazón. No es cosa nada más que decir así, ya de todo lo pueden. ¿A qué nos referimos cuando decimos todo lo puedo? ¿Será verdad? Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado.
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo podía vencer, ¿sí? El hambre. No se desesperaba. ¿Por qué? Porque sabía que ese era el plan de Dios. Tenía que pasar por eso. Por eso él podía vencer esa necesidad. Cuando estaba con buena abundancia, con muchas cosas, tampoco se las creía. Ni lloraba, ni se quejaba, y tampoco se exaltaba por lo que tenía. Estas cosas podía vencer. O sea que un cristiano bien consagrado como Pablo, ¿verdad? Sí, sí podemos tener la confianza. No tengo trabajo, estoy con hambre. Pero sé que en el Señor Jesucristo soy que más que vencedor. El Señor proveerá. Gran problema han vivido cristianos que cuando eran pobres eran muy fieles. Vino la riqueza material y no pudieron vencer la vanidad. Contaban de un señor que allá en Naranjo, cuando estábamos en Naranjo, ¿verdad? Él era muy fiel a los cultos y se ponía triste cuando veía a los hermanos que veían de lejos. Bien. Ay, si Dios me reparara mi carrito. Ese carrito todos los domingos lo traigo lleno. Si Dios me reparara a mí un carrito. Bueno, yo no sé si Dios se lo reparó. La cosa fue que al tiempo tuvo un carrito. Algunas veces ella iba a recoger a los hermanos de más largo, pero le ofrecieron ahí un trabajo que ocupaba y le sonó muy bien. Entonces, tanto trabajo tenía con el carrito que ya no podía ir al culto. No pudo vencer eso. Todo lo pudo en Cristo que me fortalece. No pudo vencer. No pudo vencer la debilidad de la codicia. No pudo poner al Señor Jesucristo en primer lugar. Ah, si yo tuviera tal cosa. Sí, hermanos, son experiencias que hay que tener cuidado. Versículo 13, entonces Pablo decía, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso todo era aquellas cosas que eran la voluntad de Dios que tenía que vivirlas. Todo era la escasez, el hambre, el maltrato. Todas las cosas que las tenía tuve que vivir por servir al Señor. No es que ya, y como yo todo lo puedo en Cristo, me voy a la calle y todos los enfermos los voy a sanar porque todo lo puedo en Cristo. No, no era eso. Era vencer sus debilidades, vencer todo aquello que quería separarlo de la comunión con Dios. Ahí tenemos la enseñanza. A ver si nosotros eh, reunimos las condiciones, las cualidades para decir, todo lo puedo en Cristo. Lo podemos leer, bueno, podemos decir, pero demostrar que eso es verdad en nuestras vidas. Pero sí, cuando tenemos problemas, pues debemos de orar al Señor para que nos dé la fortaleza, para que podamos vencer aquello que es un estorbo para servir al Señor, aquello que nos va a debilitar, aquello que nos va a separar de la comunión con el Señor Jesucristo.
Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? Aquella experiencia que se vivió Pablo y Silas allá en la cárcel por predicar al Señor Jesucristo. El jefe de la cárcel dice que lo metió allá en lo más adentro del calabozo, donde no pueden escapar. Le amarró los pies. Los habían castigado. Estarían Pablo y Silas. ¿Qué hacían? Llorar, lamentarse. Sí, posiblemente lo queríamos cualquiera de nosotros, no sé. Bueno, yo. Y no. Pablo pudo vencer todos esos sufrimientos. Todo para la honra y la gloria del Señor. Pudo vencer aquellos momentos difíciles. ¿Para qué? Para que Dios se manifestara. Y fue cuando Dios hizo aquel gran milagro, ¿verdad? Terremoto en la cárcel, se sacudió toda la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Gran milagro literalmente, ¿verdad? Pero ese otro gran milagro a la vez. Todos los presos que estaban ahí estarían deseando tener la libertad. Ninguno se movió, ninguno se salió. Eso sí que es un milagro de Dios. Por eso Pablo estaba hablando de las experiencias que él había vivido. Todo lo puedo en Cristo. Pablo decía, vamos a leerlo, 1 Corintios 4, versículo 11. Hasta esta hora hemos padecido hambre, sed, desnudez. 1 Corintios 4, versículo 11, lo decía. Vamos a ver si, porque no me lo aprendí todo perfecto. 4, versículo 11, donde dice la palabra del Señor. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada. Pero nada de eso le debilitó la fe a Pablo. ¿Sabía? Que ese era el plan de Dios. Sí, hermanos. Hay unos versículos ahí muy importantes también. Dice Romanos 8:35 hasta el 39. Romanos 8:35, 39. Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Todo eso es lo que Pablo podía vencer, porque el Señor Jesucristo le daba la fortaleza. Qué grave, ¿verdad? Que a nosotros a veces cosas pequeñísimas nos separan. Ya no queremos estar en el culto,
Ya no queremos leer la Biblia. Ya no, cualquier cosa nos desanima. Qué grave, ¿eh? 1 Corintios 13 dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. No pues, ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Vale. Pero para eso tenemos que estar en comunión con el Señor. Ni la enfermedad, ni estar sin trabajo, ni la muerte de un familiar. Al cristiano las necesidades, las tribulaciones, las cosas difíciles, el cristiano verdadero más bien lo acercan. Todo lo podemos en Cristo que cuando estamos padeciendo algo por causa de darle honra y gloria al Señor, por causa de servirle al Señor. Y para la gloria de Él, entonces Él nos va a dar la fortaleza para que seamos más que vencedores. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 5:16, es un mandamiento. Estad siempre gozosos. Cuando tiene buena plata, cuando tiene buena salud, cuando su esposa y sus hijos se portan bien. Estar siempre gozosos. Sí se puede obedecer ese mandamiento. Cristo, tenemos buena comunión. Contrario, no. Por más que leamos y releamos y creamos, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Si no tenemos buena comunión con el Señor, pues seamos humildes y reconozcamos que lo que necesitamos es humillarnos hasta el Señor para pedirle que por su misericordia nos fortalezca, nos dé la sabiduría, nos dé la humildad para que nosotros podamos cambiar la forma de ser y estar siempre gozosos, sea cual sea la situación. Así como lo vivía Pablo. ¿Amén? ¿Por qué Pablo decía las palabras? Porque las estaba experimentando. Porque era un vencedor. Porque tenía la comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte. Gracias por ese tiempo que nos has dado para venir a cantar para ti, mi Señor, para venir a orar, para venir a hablar de tu palabra. Y así, mi Dios, como tú le diste a Pablo esa satisfacción de ser un vencedor, también a nosotros por tu amor, por tu misericordia, nos haga vencedores, porque Cristo, tu Hijo, está entre nosotros. La honra y la gloria es para ti, mi Dios, y gracias en el nombre de Jesús. Amén.